Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy les quiero hablar acerca del creciente rey del sur. Y el término el rey del sur, en lo que yo entiendo, es un concepto que parece solo tener importancia dentro de algunas iglesias de Dios. Y en mi perspectiva, en la cristianidad general, ese término no parece tener ninguna importancia. Y digo eso porque en grupos de cristianidad tradicional, cuando leen acerca del rey del sur y el rey del norte, interpretan los versículos como una representación simbólica de un conflicto entre ideas políticas y obviamente ideas religiosas, pero no lo ven como un conflicto entre diferentes potencias y que terminan resolviendo su problema con un conflicto militar. Y de un punto de vista secular, el concepto parece totalmente absurdo. Voy a utilizar las notas del Dr. Thiel de su artículo "Está surgiendo el futuro rey del sur". En pocas palabras, el rey del sur es un personaje que va a liderar una confederación árabe y musulmana, y esa confederación en un futuro va a desafiar al rey del norte, el cual estará en el comando de la fuerza militar de Europa. Me tomé la libertad y le pedí a la inteligencia artificial que analizara el artículo, el cual argumenta que la formación del rey del sur es inminente y de acuerdo a la inteligencia artificial, el artículo está errado porque la probabilidad de que eso suceda es muy poco probable. Y eso es consistente con el análisis de muchos expertos. En resumen, un experto pensaría que el artículo del Dr. Thiel es un artículo de fanáticos, el cual no tiene ninguna relevancia actual o futura. Y no es difícil o de locos entender la posición de los escépticos, ya que el mundo islámico está profundamente dividido. Siria, por ejemplo, está en una guerra civil donde diferentes facciones que no se entienden o no pueden llegar a un acuerdo están en guerra. Hay conflicto en Yemen y la rivalidad entre Arabia Saudita, que ellos son suníes, e Irán, que son chiitas, son ejemplos claros de que hay desunión. Por otro lado, todos los intentos de crear califados globales han fracasado tanto desde el punto de vista militar y político. Y el auge y después la caída de ISIS entre los años 2014 al 2019 han demostrado que la comunidad internacional y los propios musulmanes, ellos rechazan un liderazgo extremista centralizado. Al menos eso ha sucedido. Por otro lado, hay grupos que, bueno, sí quieren que formen comunidades islámicas, pero al mismo tiempo el Medio Oriente está alineado con la economía global. Y los lazos comerciales que tienen con China, con Estados Unidos e inclusive con la Unión Europea hacen que estas naciones, bueno, tengan divisiones y sus propios intereses. El punto es que así por encimita, esas tensiones que hay en el Medio Oriente lo mantienen fragmentado y las naciones o diferentes grupos están enfocados en la supervivencia económica y las alianzas estratégicas individuales. Por tanto, es fácil conseguir que una persona sea escéptica a la propuesta que el Dr. Thiel presenta en su artículo, el cual el argumento o la posición realmente es una posición bíblica y es parte de una narrativa más extensa de diferentes eventos que deben suceder cerca del tiempo del fin. Es también una enseñanza que fue divulgada por la antigua Iglesia Universal de Dios e inclusive enseñada por el mismo Herbert W. Armstrong. Y naturalmente, algunas personas argumentarían, pero ¿qué importancia tiene si ese Herbert W. Armstrong o si la Iglesia Universal de Dios enseñó esto? Y buena pregunta. Y la respuesta es que la importancia radica en que no es una idea nueva, no es un invento del Dr. Thiel de los últimos 20 años. Y de la misma manera, el concepto de los Estados Unidos de Europa, otra idea que Herbert W. Armstrong popularizó, y algunos dicen es la profecía de Herbert W. Armstrong concerniente el surgimiento de la Europa unida de una manera política y militar.
Y es que después de 1930 y después de la Segunda Guerra Mundial, él formó una interpretación específica concerniente al resurgimiento del Imperio Romano. Él habló constantemente de que inevitablemente los Estados Unidos de Europa deberían surgir, ya que hay predicciones de ellos, sea en Daniel o en el libro de Apocalipsis. Él enseñó que una superpotencia europea estaría compuesta por 10 grupos de naciones o regiones y al final lideradas por un líder civil. Y advirtió que los Estados Unidos de Europa serían militarmente muy poderosos y el motor y liderazgo estaría centrado en Alemania. También advirtió que ese bloque se volverá en contra de Estados Unidos y Gran Bretaña y los conquistará. Debido a esa última advertencia, personas familiares con el material de la Iglesia de Dios estaban sorprendidos que Inglaterra era parte de la Unión Europea, pero no les sorprendió nada cuando Inglaterra hizo el Brexit. Es más, ellos estaban esperando por ese evento. En el presente, todas las predicciones que he hablado no se han cumplido. Más sin embargo, Europa es una comunidad, tiene sus problemas y hace 5 años atrás la gran mayoría de europeos estarían certeros de que sería imposible forzar a sus líderes a que de crear un plan y forzar sus naciones a que aportaran tanto dinero como personal con el objetivo de desarrollar una fuerza militar independiente de los Estados Unidos. Y eso son cosas que argumentaba Herbert W. Armstrong que deberían ocurrir. Por otro lado, en su tiempo, Herbert W. Armstrong decía: no se preocupen por la Guerra Fría, no va a haber conflicto entre Estados Unidos y Rusia. Y el documento es citado de 1980, justo en el mismo tiempo cuando muchos expertos internacionales, ellos creían que la guerra entre Estados Unidos y Rusia era algo inevitable. Pero Herbert W. Armstrong argumentaba que esa análisis o posición era incorrecta. Y es que argumentaba él que Estados Unidos será destruido por Europa, dirigida por Alemania. En este momento les pido disculpas porque me alejé del artículo original, pero quería hacer el punto de que a los escépticos modernos, a los expertos, no importa si crean o no crean en profecía bíblica, sin profundizarme a cómo pasa el tiempo, la geopolítica europea cada día se alinea más concerniente a cosas que advirtió Herbert W. Armstrong, el cual fue un hombre que tuvo sus imperfecciones, el cual fue humilde suficiente en muchas maneras, incluyendo el aceptar que la profecía bíblica es historia antes de que suceda. En Daniel capítulo 11 menciona cerca del fin de la era una guerra entre el rey del sur y el rey del norte. El verso 29 afirma que es para el tiempo señalado. Ese verso, junto con el versículo 27, conduce a un tiempo final para ambos, el rey del norte y el rey del sur. En los versículos 27, 35, 40 y 45 se utiliza la misma palabra hebrea en el Strong's H7093, y es donde el rey del norte, llega a su fin definitivo. Y también aparece en el versículo 40, que es donde por última vez se menciona el término rey del sur. Y ahí es cuando el rey del sur cae. Por si no lo notaste, en el versículo 27 se profetiza que el rey del sur llegará a su fin. Es sencillamente que su tiempo en ese momento todavía no ha llegado. En el verso 35 se menciona una persecución futura. Y ella debe suceder en cierto plazo. Esa es la palabra H4150. Esa misma palabra es mencionada en el verso 29. En el verso 27 se menciona que los dos reyes, ellos hacen un falso pacto e inclusive cuando hacen ese pacto el tiempo señalado todavía no ha llegado. En la historia han habido prototipos, pero la función final de esta profecía apunta hacia el tiempo del fin, porque la última frasecita que dice aún no habrá llegado se puede traducir aún el fin no ha llegado. ¿Y por qué argumento eso? Porque esa es la misma palabra que mencioné hace unos momentos, que es la H7093, y
que es la palabra que se utiliza para describir el fin. Estas cosas no han sucedido. La Biblia demuestra que un futuro rey del sur es necesario para que esta profecía se cumpla. Dado que esto es para el tiempo del fin, entonces eso va a suceder después del tercero y cuarto jinete de Apocalipsis, que ellos ya hayan comenzado su marcha, y ellos están mencionados en Apocalipsis 6 versos 5 al 8. De acuerdo a Daniel 11 versos 40 y 42, el rey del norte, él va a entrar en las regiones árabes del mundo, y cuando estos dos reyes del sur y del norte tengan su contienda, el rey del sur va a perder. Esos versos muestran que ciertas naciones como Egipto y Libia, bueno, no van a ser libradas. E inclusive algunas naciones que no son árabes, pero que son de etnia árabe, como los nubios, también van a perder. Eso significa que el rey del sur por un tiempo va a tener el apoyo de personas que no son de etnia árabe. Y básicamente esta es la temática de que se habla concerniente a la formación de una confederación islámica. Los versos 25 y 26 son de cierto interés y los leo. Hablando del rey del norte, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Aquí la escritura parece enseñar que habrá cierta fragilidad y falta de cohesión total, ya que el rey del sur aparentemente no estará completamente unificado. Los planes ideados parecen incluir que el rey del sur va a ser traicionado por algunos partidarios, como incluyendo Turquía. Cuando sea el tiempo correcto, el rey del sur contará con un ejército muy grande y poderoso. En el presente estas cosas no parece que pudiesen suceder, pero debemos tener en cuenta que los árabes han realizado importantes ejercicios militares conjuntos y muchas naciones árabes poseen armamento relativamente moderno. Y el concepto de una OTAN árabe, o sea, una alianza militar de nivel regional, sigue siendo una aspiración que se ha frustrado debido a, los diferentes conflictos y divisiones políticas internas de esas naciones. Por tanto, había un enfoque en tratados o pactos de defensa regionales. Uno es el Consejo de Cooperación del Golfo, y sus 6 miembros son Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Ellos tienen un dispositivo de defensa conjunta que declaran que un ataque contra uno es un ataque contra todos. Y esos miembros, ellos están de acuerdo en mejorar su intercambio de inteligencia y de agilizar sus alertas sobre misiles balísticos y realizar ejercicios conjuntos. Por otra parte, hay una formación de ciertos bloques que incluyen a naciones no árabes, como por ejemplo Arabia Saudita y Pakistán, los cuales formalizaron un acuerdo estratégico de defensa mutua y están considerando de ampliarlo a un bloque donde incluya también Turquía y Qatar. En contraste de una alianza grande, como lo dije hace un momento, Egipto en particular había retomado una propuesta para crear una fuerza militar árabe conjunta inspirada en la OTAN, pero pues eso se vino abajo porque fue rechazado por Qatar y los Emiratos Árabes Unidos por divisiones internas. En el caso de los europeos, la invasión de Rusia en contra de Ucrania en el 2022 comenzó a despertar a Europa, pero eso no fue suficiente. Pero la segunda llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, ese sí le sacudió el árbol de la tranquilidad a los europeos, a tal punto que se le están olvidando sus divisiones y están empezando de verdad a cooperar y tomar en serio el desarrollo de una fuerza militar competente. Por otra parte, en el Medio Oriente, el ataque de Irán y el estrecho de Hormuz ha sido el momento de Rusia y Ucrania para el Medio Oriente. Y
Dentro del artículo, el Dr. Thiel cita otros artículos que hablan acerca de ese tema. Uno de abril del 2026 se titula ¿Está surgiendo una OTAN islámica como contrapeso a Israel? Y en marzo había un titulado que decía Egipto intensifica su diplomacia mientras la guerra contra Irán reconfigura las tensiones regionales. En Daniel 11 versos 40 al 43 es claro que la confederación de Egipto, será destruida. Y eso es en un futuro. Concerniente a eso, en Ezequiel 30 versos 1 a 9, en particular los versos 4 y 5, suena muy parecido a Daniel 11 versos 42 y 43. Y si miramos el verso 3 de Ezequiel 30, lo leo. Porque cerca está el día del Eterno. Día nublado, día de castigo de las naciones. El lenguaje parece ser muy claro que es una referencia al fin de la era. Y en la fin de la era, es cuando sucede el fin, se cumple el tiempo de los gentiles y también se relaciona con la gran tribulación y también con el día del Señor. Ahora, si tomas tu tiempo y lees Jeremías 46, los versos 14 al 24, te darás de cuenta de que tiene una aplicación futura, y es que en conjunto los versículos muestran que la coalición del rey del sur va a tener sus problemas. Y en particular leo el verso 17. Allí gritaron, Faraón rey de Egipto es destruido, dejó pasar el tiempo señalado. Y si miras los versos 20 y 24, hablan de la toma de poder por parte de una potencia del norte. Eso es similar a Daniel 11 versos 40 al 43. Ahora, como estoy hablando del rey del sur, por un momento brevemente voy a hablar de una iglesia de Dios que los miembros no son de la continuación de la iglesia de Dios y ellos se hacen llamar a sí mismos la iglesia de Dios Filadelfia. Y presento en pantalla unos extractos del material que ellos publican. En resumen, ellos aseguran 100% que el rey del sur es Irán. Nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios no compartimos esa idea. Y el razonamiento es sencillo, ya que Irán se ubica principalmente hacia el este de Jerusalén. Entonces tal vez podría ser un rey del oriente, pero definitivamente no rey del sur. En el material de esa iglesia ellos citan mucho a Herbert W. Armstrong, pero es irónico porque inclusive a Herbert W. Armstrong creía que el rey del sur sería un egipcio o un árabe musulmán. Ahora, en esa iglesia hablan de que el rey del sur estaría involucrado en el terrorismo, y esa posición sí es correcta. En esta gráfica el artículo menciona el material de otras iglesias de Dios, las cuales son un poco más conservadoras, pero de todas maneras tienen el error de que piensan que el rey del sur podría ser Irán. Otro punto concerniente el rey del sur, su destrucción y otras iglesias de Dios es concerniente a la secuencia de cuando el rey del sur es destruido en relación a los Estados Unidos. En particular, la Iglesia de Dios Viviente y la Iglesia de Dios Filadelfia enseñan que el rey del sur será destruido antes de los Estados Unidos. O sea que en cierta manera, las personas que viven en los Estados Unidos y que ponen atención a sus profecías estarían esperando por ese conflicto que suceda para recibirlo como una señal de que la destrucción de su nación está a punto de ocurrir. Pero eso no es así, y ese es uno de esos errores que ellos tienen. En pantalla presento algo escrito y publicado por Herbert W. Armstrong en 1979. Por favor, pausa el video, léelo y note que Herbert W. Armstrong coloca primero a Daniel 11:31 luego de los ataques de los Estados Unidos y el Reino Unido mencionados en el verso 39. Es cierto que durante el tiempo de la Iglesia de Dios Radial ellos malinterpretaron la correcta secuencia. Sin embargo, la corrección se hizo décadas atrás. Aquí
Uno argumentaría, tal vez ellos no entienden o tal vez ellos prefieren confiar en la tradición en vez de anular la comprensión bíblica. El punto es que al menos desde 1979 hasta su muerte, Herbert W. Armstrong enseñó la correcta secuencia de la gran tribulación, que comienza con el ataque del rey europeo hacia los Estados Unidos y Gran Bretaña. En el artículo el Dr. Thiel menciona que cuando él era parte de la Iglesia de Dios Viviente, él habló con el liderazgo y parecía que ellos entendían. Más sin embargo, el cambio oficial de la enseñanza de la secuencia correcta concerniente a este asunto nunca sucedió. Con eso dicho, dentro de la continuación de la Iglesia de Dios nos esforzamos por presentar la enseñanza bíblica por encima de la tradición y afirmamos que 2 de Pedro capítulo 1 verso 19 nos aplica, que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En esta nueva imagen hago hincapié en lo que la Iglesia de Dios Universal enseñaba, al menos por los últimos 22 años antes de que Herbert W. Armstrong muriera, y la posición era que los versículos 40 al 45 de Daniel 11 era para un futuro. Pero analizando con más detalle, algo que publicaron en la revista La Pura Verdad en junio de 1967, enseñaba que claramente Herbert W. Armstrong pensaba que desde el verso 21 de Daniel 11 en un futuro tendría un cumplimiento futuro. Y tenemos un video titulado Daniel 11 y la destrucción de los Estados Unidos, donde vamos en detalle y leemos los versos por versos, identificando al típico original Antíoco Epífanes, y el cual es una figura histórica que tipifica a un hombre vil que se levantará en un futuro, antes de la segunda venida de Jesucristo, y esa misma persona será el que tendrá los sacrificios. Y en ese video hablamos más de esos detalles. Y bueno, presento en pantalla dos artículos más, los presento, puedes pasar el video. El punto es que la iglesia en el año 1960, o sea que a este punto más de 60 años, y el otro es de 1979, hablaban de este poder, el rey del sur, un líder o un general de una confederación árabe musulmana, posiblemente con el título de Mahdi, y la iglesia hablaba del profético Salmo 83. Y leo los primeros 8 versos. Oh Dios, no guardéis silencio, no calléis, oh Dios, ni te estéis quieto. Porque he aquí rugen tus enemigos y los que te aborrecen te alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. La expresión astuta y secretamente podría estar muy relacionada con el planeo y la ejecución de actos terroristas. Continúa en el verso 4. Han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no hayan más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón, a una contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón, Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio, que esta es una referencia a Alemania, se han juntado con ellos, sirven el brazo de los hijos de Lot. Y los europeos harán un pacto destructivo con el Medio Oriente y el norte de África. Y parece que el rey del sur va a emplear algún tipo de guerra o de terrorismo contra los descendientes de Israel. En Levíticos 26, verso 16, y Jeremías 15, verso 8, y Deuteronomio 32, verso 25, la Biblia advierte específicamente sobre terror como una maldición para los descendientes de Jacob. Y dado que los islamistas han utilizado a menudo el terrorismo, esto sería la parte como ellos contribuirían a la destrucción de la nación de Israel y en general de los pueblos que tienen descendencia anglosajona. Eso es lo que se alude en Salmo 83 y Daniel 11, verso 39.
Adicionalmente, algunos musulmanes, ellos desean un líder llamado el Imam Mahdi. Otros, ellos están esperando es por un califa para que los guíe y los ayude a establecer un tipo de imperio islámico en el siglo XXI. El acuerdo que se menciona en Salmo 83 va a afectar a los Estados Unidos, a Canadá, a Reino Unido y posiblemente a Australia e incluso Nueva Zelanda. Repito concerniente a los musulmanes, y es que unos ellos esperan ese líder religioso, el Imam Mahdi, pero otros se conforman de tener un líder, así sea solamente civil, pero que los unifique para que ellos así puedan expandir su religión musulmana a través del mundo. Y uno diría, pero bueno, no es la misma cosa eso del Imam Mahdi y el califa, y no lo son. El Imam Mahdi es un salvador profetizado que aparecerá en los últimos días. Y según la tradición musulmana, él va a derrotar la tiranía y llevará la tierra a la paz y a la justicia. Y ese personaje es una figura que es espiritual y es guiada por Dios. Y será una persona que será protegida del pecado, y los están esperando en este momento que dentro de la creencia chiita, que es lo que sucede mucho en Irán, ellos creen que ese personaje aparecerá cuando haya una gran agitación mundial y que de alguna manera va a estar acompañados por Jesús. En el Medio Oriente, en Irán en particularmente, algunos de esos combatientes de la fuerza revolucionaria, ellos están convencidos que todo lo que está sucediendo en este momento cumple la profecía y están creando las condiciones para que este personaje surja. Por la otra parte, el califa es un gobernante político que administra y es responsable por el Estado Islámico. Aquí estamos hablando de agarrar diferentes naciones árabes y unirlas. Y la ideología del califato es la que inspira grupos como ISIS o ISIS. Y ellos quieren, establecer el califato a nivel mundial. Ahora, el líder es estrictamente una persona humana y es un político. Y puede ser elegido por voto popular. No tiene que ser escogido por Dios como sería el Imam Mahdi. Y el Estado es un Estado falible que puede cometer errores e inclusive puede ser destruido si se gobierna de una manera injusta. Y la institución oficial, eso fue abolido hace más de 100 años, en 1924, pero aún así sabemos que hay grupos constantemente que tratan de revivir esas ideas. Entonces vemos que falta de ganas entre diferentes personas de que haga o se cree un imperio islámico no faltan. En las últimas décadas hemos escuchado así nombres como los talibanes o Al-Qaeda o Hamas o el Estado Islámico o los hermanos musulmanes, y ninguno de esos grupos logró esa unidad permanente, pero ese sentimiento, ese espíritu está ahí. Los tres primeros grupos, los han considerado demasiado radicales, mientras que los hermanos musulmanes los consideran como que no son lo suficientemente radicales. Y los hermanos musulmanes, ellos se fundaron oficialmente en 1928, pero ellos son prohibidos en Egipto y por eso muchos de sus miembros terminan en la cárcel. Y presento en pantalla algo que está en el artículo y que es concerniente a la página oficial de los hermanos musulmanes. Y la hermandad musulmana tiene como máxima prioridad es un califato islámico que sea finalmente gobernado por un imán. Y ese grupo en particular, ellos anhelan el 12º imán, que es la misma figura que se conoce como el Imam Mahdi, del cual mencioné temprano. En este párrafo, el Dr. Thiel argumenta que si él entiende correctamente la profecía bíblica, él piensa que el rey del sur va a extenderse o podría extenderse desde el Sahara occidental hasta Omán.
con posible cooperación y participación de Afganistán, de Irán, Pakistán y Indonesia. Concerniente a Pakistán, bueno, ellos no están al sur, ni tampoco es una nación árabe, y ellos tampoco están mencionados en el Salmo 83, pero ellos pueden estar aludidos en Ezequiel capítulo 30. Pero como la bestia va a destruir al rey del sur, si Pakistán está cooperando, es muy probable que en ese momento corte su amistad con el rey del sur. Pero por un tiempo puede que ellos cooperen. Es más, Arabia Saudita en particular cada vez está más interesada en adquirir armas nucleares y por lo tanto mira hacia Pakistán. Y si ellos reciben armas nucleares, pues eso podrá influir cierta confianza en la capacidad militar del rey del sur. Presento otro párrafo en particular de ese mismo artículo del Dr. Thiel, donde él argumenta: para unir a suficientes naciones árabes, he sentido que era necesario que surgiera algún tipo de líder fuerte, alguien a quien los árabes respeten. Quizás haya llegado el momento y la hermandad musulmana e incluso algunos asociados con el Estado Islámico podrían desempeñar un papel importante. De interés, el Dr. Thiel también argumenta que la administración del presidente estadounidense Barack Obama apoyó directa o indirectamente el auge de los hermanos musulmanes en países como Egipto, Libia, Siria, Somalia y otros del Medio Oriente y del norte de África. Por ejemplo, la nación de Túnez, y presento algunos titulares que el artículo da como ejemplos concerniente a esa nación. El punto es que los hermanos musulmanes aún conservan influencia en muchos países musulmanes, a pesar de que es un grupo que no es legal. Y aquí hablo del otro lado de la moneda, en particular de los hermanos musulmanes, porque algunas personas van a decir, bueno, hay naciones donde, por ejemplo, Jordania, Turquía, Arabia Saudita, que son naciones donde no apoyan a los hermanos musulmanes. Y es más, desconfían de ellos, los ven como enemigos. Pero sea como sea, la Biblia enseña de que va a haber un rey del sur, pero también enseña que el rey del sur va a ser traicionado. Y el lenguaje en el verso 25 y 26 de Daniel 11 es bien claro. Y cuando leemos los versos 40 al 42, en particular el verso 41, descubrimos que Moab, Edom y la mayoría de los hijos de Amón, ellos van a escapar. Y el artículo enseña que es una referencia a Turquía, Jordania y posiblemente la península arábiga. Y aunque, bueno, no todas las naciones modernas podrán escapar, al menos esos pueblos te van a escapar. Y probablemente es porque ellos van a traicionar al rey del sur cuando él los necesita más. Otro ángulo que el Dr. Thiel teoriza es que el futuro rey del norte y su falso profeta utilizarán profecías greco-romanas, las cuales describen a un líder del norte combatiendo de parte del cristianismo en contra de un líder macabro árabe. Y cuando expresé que ese líder del norte defiende el cristianismo, obviamente no está hablando del cristianismo de las iglesias de Dios, y que consiste de miembros que tienen el Espíritu Santo. Ahora, el cristianismo tradicional tiene ADN pagano, y por eso una característica más evidente es que dentro de las diferentes ramas no se habla de guardar la ley de Dios en el concepto de guardar los 10 mandamientos, de guardar las fiestas del Eterno, abstenerse de comidas impuras, del arrepentimiento total, donde un cristiano debe triunfar en contra del pecado, ser bautizado, recibir la imposición de las manos, y que con paciencia el hermano o hermana busque la comunión con otros hermanos, se preocupe por el bienestar de los hermanos y busque obrar dentro de la administración de la iglesia. Al fin y al cabo, cada cristiano es un líder o futuro administrador dentro del reino de Dios, y si desea ocupar esa oficina en un futuro, debe mantenerse fiel hasta el final.
Y un cristiano debe tener bien claro que muchos son los llamados pero pocos los escogidos. Y en este momento debo hacer la distinción que el hacer todas las cosas que listé y las otras que Dios requiera no nos gana la salvación. La salvación es algo que Jesucristo da gratis, pero dentro de su gracia Él nos ha llamado a que desarrollemos un carácter perfecto. Y Él nos da las herramientas y nosotros ponemos el esfuerzo. Pero si nos dormimos y no nos esforzamos día a día a entrar dentro del reino de Dios, eso le demuestra a Dios que nosotros no somos las personas correctas para ponernos en una posición de alta autoridad. Pero bueno, me desvié y estaba hablando de profecías greco-romanas. ¿Y por qué el demonio ha sembrado esas profecías? Y tiene lógica que, bueno, demonios han puesto estas profecías de hace mucho tiempo para que en un futuro la bestia y su falso profeta lo utilicen como algo más que legitimice su forma de gobierno e inclusive las creencias que le imponen a las personas. Y por otras escrituras sabemos que ellos van a ser muy efectivos en engañar al mundo entero. Pero bueno, el artículo es muy extenso y tiene mucha información y traté de cubrir de una manera sencilla los temas principales. En resumen, la escritura habla de un futuro rey del sur, el cual va a liderar una confederación árabe musulmana. Ese futuro se levanta en cierto tiempo que está muy cerca del tiempo del fin. Y la escritura no da claridad de quién debe ser el rey del sur, pero debe surgir para cumplir la profecía. Y debido a la geopolítica y las divisiones dentro del Medio Oriente y las naciones musulmanas, es muy difícil para una persona escéptica aceptar lo que la escritura afirma, porque parece ser muy difícil convencer a diferentes naciones musulmanas a que comiencen a unirse a tal punto que desarrollen una fuerza militar muy poderosa y le entreguen toda esa capacidad y comando a un personaje o líder que la Biblia llama el Rey del Sur. Pero por la misma moneda, no hace mucho tiempo muchas personas creerían que entretener la idea de una Europa con una fuerza militar unificada, bien organizada, bien entrenada y bien dotada, parecía algo imposible. Y esa es parte de un tema dentro de la Iglesia de Dios que siempre se hablaba como algo que debe suceder, pero en el presente los mecanismos para desarrollar esa realidad ya están en marcha y el tiempo dirá qué tan fuerte Europa se va a preparar en su fuerza militar. De la misma manera, lo que hoy parece imposible en el mundo árabe, mañana será una realidad. Hasta aquí este corto video. Gracias por su tiempo.